Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Podcast País, donde hablamos, claro, sobre bienes raíces. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es la formalización de las transacciones inmobiliarias en la notaría, y tenemos un invitado muy especial. Yo soy Blanca Arzate, orgullosa integrante de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios y Similares AC, por sus siglas PAIS. Bienvenido, licenciado Ricardo Sánchez Delgado, quien es abogado asociado de la Notaría 121 de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Que, Un gusto estar aquí con ustedes. Pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, entrando en materia, queremos preguntarte qué documentos o antecedentes mínimos importantes debes de contar respecto a un bien inmueble si pretendo venderlo. ¿Qué tal? Bueno, es una pregunta de chaleco, ¿verdad? Sí. Yo siempre les digo, pues hay que tener la idea de lo que se necesita y ya luego aterrizar en notaría. Pero básicamente, siempre en todos los casos, se requiere tener el antecedente de propiedad en original, la escritura o testimonio original. O bien cuando el origen no sea una escritura como un título de propiedad o un contrato privado de los que la misma ley prevé que puedan ser título, como son los contratos privados de Infonavit o los títulos de propiedad que emite el Registro Agrario Nacional. Bueno, pues hay que saber que se tiene que tener original. Y si por alguna razón no se tiene, hay que con tiempo solicitar un segundo testimonio al notario donde se otorgó, o bien solicitar en el archivo de instrumentos públicos la generación de ese segundo testimonio, o bien cuando no hay una matricidad, porque es un título de propiedad o porque es un contrato privado, acercarse al notario de confianza para ver cuál sería el criterio al respecto. Generalmente se solicita un certificado catastral con historial y además se procede al trámite o gestión de algún tipo de validación o constancia de que efectivamente ese título de propiedad o ese contrato privado fue otorgado por la institución o por el ente que al efecto tenga esa facultad de validar. Básicamente, entender que en este último caso, pues lo importante es considerar cuál es la razón de esta disposición en la ley, que pues básicamente es para prevenir que circulen operaciones o que circulen títulos para celebrar operaciones con documentación apócrifa. Esa es la naturaleza de la ley, por eso pues hay que contemplarlo. También es importante a partir del 2014 que si se pretende vender, contar con el CFDI, que es la factura o complemento que se genera adicional a la escritura, que la debe otorgar el notario si la operación de compraventa la celebró un vendedor, persona física, o bien si quien es el vendedor es persona moral, el que lo debe de otorgar ese CFDI es la persona moral. Pero también es muy importante saber que se tiene que contar con ese CFDI. Claro. También, adicional a esto, es muy importante tener muy claro y básico que se requerirá la constancia de no adeudo del predial, la constancia de no adeudo de agua y, bueno, pues tenerlas, pero aparte de tenerlas, pues verificar que efectivamente en esa constancia de no adeudo del predial o de agua coincida la titularidad del inmueble, que coincida el nombre correcto, la ubicación, etcétera, y demás características que del mismo documento se desprenden para a tiempo poder advertir cualquier inconsistencia que se pueda subsanar y que no estén con esos dolores de cabeza previos al cierre, ¿no? Adicional también, si el inmueble forma parte de un régimen en condominio, es importante solicitar copia de ese régimen en condominio y una constancia de no adeudo de cuotas condominales, o bien, si existiere la anuencia de ambas partes, saber que si ambos se manifiestan que se encuentra al corriente sin acreditarlo porque no hay un órgano de administración o porque no es posible jurídicamente, bueno, pues también se puede llevar a cabo la operación siempre y cuando las partes asuman esa responsabilidad frente al notario y lo deslinden de cualquier tema. También es muy importante, ya por último, en relación a si solo se tituló el terreno y ya es una construcción, saber que será importante contar con la licencia de construcción, el certificado de habitabilidad y bien los planos autorizados para esa construcción. Si por alguna razón no se tienen, pero la construcción ya tiene una edad aproximada de más de 5 o 10 años, aquí nada más es importante considerar que si ya está matriculada esa construcción, validar si no hay algún tema de algún cobro o algún tipo de multa a pagar por no haber manifestado esa construcción a tiempo, ¿vale? En cuanto a antecedentes, eso sería lo básico que tienes que conocer o que tendrías que tener para poder formalizar ante un notario la operación de compraventa. Claro. En relación al inmueble, ¿verdad? Sí, claro, muy interesante. ¿Qué pasa en el caso que mencionas precisamente de una torre de departamentos en el cual se tramita un crédito para la compraventa
y de repente, como mencionas, no hay un comité como tal que te pueda expedir ese documento de que está libre de cuotas de condóminos. Y expresabas que en común acuerdo, ese común acuerdo de que no hay adeudo alguno, ¿se debe de expresar por escrito? Sí, ¿O es únicamente de mira, lo palabra? importante es siempre ser prudentes, ¿no? Claro. Evidentemente, si hay un régimen en condominio, hay gastos, Claro. debe haber cuotas de mantenimiento, porque pues si son varios en un edificio, pues hay áreas comunes que tienen que ser mantenidas y hay gastos comunes, por lo tanto tiene que haber. ¿Y si es Pero nuevo? si de repente es nuevo Sí, o no hay una administración adecuada, exacto. bueno, es importante que se les advierta las consecuencias a las partes, pero que sepan que sí se puede firmar la operación, pero que tanto la parte vendedora como la parte compradora deben expresar su conformidad para firmar, no obstante que no se cuente con esas constancias acorde con lo que dispone el Código Civil, pero sí es importante hacer las prevenciones, ¿no? Porque si hay adeudos, pues se van a tener que pagar y de repente es importante conocer que hay torres o hay fraccionamientos o acciones urbanísticas cuya naturaleza es de a veces cuotas extraordinarias bastante cuantiosas, donde es importante que quien va a adquirir esté muy consciente del riesgo que existe, sí haya, ¿no? de que sí exista algún adeudo y que simplemente de mala fe no se quiera expresar. Ahí es acercarse a la administración o, te digo, también es viable o de repente es posible que no haya un órgano de administración o simplemente que no exista porque a lo mejor el mantenimiento es mínimo o las cuotas pudieran resultar no gravosas o simplemente el condominio lleva 20 años, no sé, en el Saus, he visto casos parecidos o en algunas zonas donde realmente las áreas comunes pues de alguna manera se han mantenido por la unidad de los vecinos, pero no por un tema de un órgano de administración y no existen constancias de no adeudo. Más sin embargo, si las partes deciden firmar, saber que sí se puede, pero con esa pequeña prevención, pero no hacer esto una herramienta de uso diario, sino más bien una herramienta a modo en caso extraordinario, que saber que se puede, pero que la naturaleza siempre debe ser el prevenir cualquier tema de detrimento en el patrimonio de una u otra persona. Y sí ponerlo por escrito. Así es correcto. Si por alguna razón no hay, ponerlo por escrito y con mucha precisión. Ok, ¿Sale? Perfecto. Y Ricardo, ¿cuáles serían los principales gastos, impuestos y derechos que se generan cuando realizamos una transacción inmobiliaria? Miren, a modo general, y entenderlo así, de parte de quien vende, se tiene que dar cuenta del impuesto sobre la renta. De parte de quien compra, es básicamente los gastos de escrituración que implican el impuesto de traslado que se paga al municipio por el cambio de propietario, los derechos de registro, los honorarios del notario y los demás gastos en relación a las constancias, avalúos, etcétera, que se saquen. Y como a ojo de buen cubero y en tema porcentual o para que lo tengan a modo aproximado, es generalmente un 4 o un 6% del valor de operación lo que se paga como gasto de escrituración. Adicional, si es crédito, puede cambiar, o si el uso del inmueble es comercial, también hay adicional el tema del IVA, que es el 16% de las construcciones comerciales, o si es terreno, el 0.5% de derechos de registro, pero generalmente, a ojo de buen cubero, es un 4 a 6% del valor comercial, lo que paga quien compra. Lo que paga quien vende es el impuesto sobre la renta por el ingreso que va a percibir con motivo de la venta. Ese ingreso que va a percibir con motivo de la venta, siempre se le sugiere que si por alguna razón no se va a hacer uso de las exenciones y simplemente se va a pagar, saber que se tiene derecho a deducciones. Generalmente son 4 deducciones más importantes. Una, la básica, pues lo que te costó, el costo de adquisición. Recordar que después del 2014 se requiere el CFDI, antes del 2014 es lo que diga la escritura y pues puedes deducir lo que te costó contra lo que lo vendes. También puedes deducir las inversiones en mejoras o construcciones a través de las facturas correspondientes o de la práctica de un avalúo de mejoras. 3, también puedes deducir las comisiones que le pagas al asesor inmobiliario por la venta. Y también 4, puedes deducir los gastos o impuestos que se generaron con motivo de la adquisición en cuanto a deducciones. Y en cuanto a exenciones, tienes derecho como vendedor a no pagar el impuesto siempre y cuando se trate de la enajenación de la casa habitación, no hayas hecho uso de ese derecho durante los últimos 3 años y que lo que se transmita sea tu casa habitación, sabiendo que tienes un límite de hasta 700,000 UDIs, que a esta fecha es aproximadamente
6,070,000 y tantos pesos por contribuyente, y considerar que la casa habitación es la construcción de la casa habitación y 3 veces el área cubierta por esta. Si tienes un terreno grandísimo, pues no se puede considerar parte de la casa habitación más que 3 veces el área cubierta por las construcciones. Para acreditar que es tu casa habitación, tendrás que exhibir ya sea tu credencial para votar con ese domicilio o bien los comprobantes fiscales de los últimos 2, cuando menos, de energía eléctrica o de telefonía fija referidos a este inmueble, y saber que esa documentación tiene que estar a nombre tuyo como contribuyente o puede estar a nombre de tu cónyuge o a nombre de algún ascendiente o descendiente en línea recta. Esos básicamente son los gastos. La sugerencia siempre es anticípense ustedes como asesores inmobiliarios. Claro. Cuando sean temas comerciales, que de repente ahí los impuestos se disparan, como lo que te comento del IVA, y también cuando el ISR se vaya a pagar, porque no se tiene derecho a exentar, porque sea, no sé, algo que no sea casa habitación, terreno mixto o algo distinto a casa habitación, anticiparse con los cálculos para saber pues cuáles son los importes a pagar y también cuáles son las deducciones a las que tienen acceso y a las que tienen derecho. ¿Sale? Así es, muy, muy, muy interesante saber. Y bueno, ¿existe algún tabulador, no sé si esté regido o no por la ley, en cuanto al cobro de honorarios de los notarios? Sí, claro. ¿Sí? ¿O se rigen de mercado? ¿Sí hay un tabulador? Hay un tabulador, hay un arancel que está vigente cada año por parte del Colegio de Notarios. A veces, lamentablemente, las instituciones o la situación misma, de repente, por alguna razón que desconozco, no hace que se respete este arancel, pero la ley es clara. A veces los clientes no, ¿verdad? Porque claro. Siempre, a veces, esa cultura, ¿no? De repente del descuento, pero la ley sí establece un arancel y tiene que ser conforme a este arancel, que es de fácil acceso. Pueden consultar la página del Colegio de Notarios en el Estado de Jalisco y ahí está con mucha presión el arancel. Incluso lo pueden solicitar en minutos vía electrónica y sí hay un arancel. Claro, y sobre todo que el cliente esté seguro, pues que lo que se le está cobrando es lo justo y lo que está regulado. Es correcto. Incluso a veces cuando son créditos hipotecarios o depende de la institución, a veces se regula incluso un honorario más bajo todavía del que puede. Pero sí hay un arancel que debemos de respetar todos. Así como ustedes también, en el caso de su comisión, ¿De las comisiones? Que deben de llevar esas buenas prácticas y sanas prácticas para una sociedad que del deber ser, ¿no? Exactamente, así es correcto. ¿Sale? Ok, Ricardo, ¿qué documentos o información de identificación de las partes deben de presentarse para llegar a esta formalización en la notaría? Mira, una pregunta bien importante. Primero, pues ya definimos cuáles son los documentos en relación a inmuebles y también es en relación a las partes. Siempre como una medida angular en sus procesos es importante que cuenten con la INE. Hoy saber que a partir de diciembre del 2024 ya es obligatorio la verificación de biométricos por seguridad de todas las partes. Entonces siempre saber que vamos a requerir copia de la INE vigente que se tendrá que presentar a la firma y que cuando no se tenga se tendrán que presentar otras 2 identificaciones vigentes, identificaciones oficiales vigentes. Y también, a modo de buena práctica, se recomienda siempre desde el principio pedirle 2 identificaciones por aquello de que cuando lleguemos a la validación del biométrico, por alguna razón, alguna huella, algún dato ahí no pueda ser válido en el momento, tener siempre alternativa. La segunda identificación puede ser el pasaporte, la cédula profesional con fotografía vigente o bien incluso la licencia de conducir, ¿sale? También es muy importante pedir actas de nacimiento, actas de matrimonio si corresponde, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio y pedirle las generales a la parte contratante, que son su fecha, lugar de nacimiento, estado civil con régimen matrimonial, domicilio, correo electrónico, teléfono, nacionalidad y ocupación específica. Y hago énfasis en esto, que es bien importante para advertir a tiempo cualquier inconsistencia, pues verificar que todo coincida. A veces un punto te puede cambiar un CURP o te puede cambiar un dato que ya no te va a permitir que se opere a través de un crédito o una transferencia. También, adicional, la CURP es muy importante, más que pedirla, darse el tiempo de bajarla y verificar que sus claves coincidan, que efectivamente el
tema sea de la persona. Generalmente la CURP contiene algunas claves en relación al sexo de la persona, en relación a su estado, a su lugar. Incluso si la persona falleció, en la CURP aparece baja por defunción. Entonces, son datos que siempre es importante pedir con fecha de expedición recientes y no solo pedirlos, revisarlos a tiempo y advertir cualquier inconsistencia para primero, pues por tema de precaución, verificar que no estemos frente a un tema delicado de suplantación o algún tema, pero aparte también para verificar que la identidad de la persona es debida y correcta y que si hay algún punto, alguna aclaración que hay que hacer, hacerla a tiempo, ¿sale? Así es, para que tengan esa información y oportuna. También cuando se trata de persona moral, saber que se pide lo mismo que te acabo de mencionar de la persona física que es representante legal y adicional hay que solicitar el acta constitutiva de la empresa, las actas extraordinarias que estén debidamente protocolizadas y registradas, la constancia de situación fiscal de la persona moral y su comprobante de domicilio. Y siempre igual, como te comento, pues validar, ¿no? Si de nada me sirve pedir una constancia de situación fiscal si no me meto a verificar su ID o verificarla, validarla. Hoy en día existen muchas aplicaciones y muchos mecanismos en la red para hacer esas validaciones, ¿sale? Ok, perfectísimo. ¿Y cuál es la información mínima que yo debo de conocer para la forma en que debe de liquidarse el precio en una operación inmobiliaria? Mira, aquí es un tema importante. Se regula conforme a las UMAs. La UMA sufre una variación cada año y es vigente hasta febrero de cada año. Digamos que ya estamos por tener el límite. El límite del efectivo son 8,025 UMAs, que a la fecha, a partir de febrero, van a ser 941,412.75. Ese es el límite para el pago de efectivo. Tema también muy importante en cuanto a la forma de pago, saber que siempre se tendrá que especificar si fue cheque, transferencia o efectivo. Si es efectivo, como te decía, el límite es ese. Y también ser precisos con que el dinero con el que se pague la operación debe salir de la cuenta de quien está comprando a favor de quien está vendiendo. Si por alguna razón que no debe ser lo correcto, pero el pago se hace de una cuenta distinta, hay que saber que tenemos que tener bien identificado, a ese beneficiario controlador final, persona física, que siempre tendrá que ser persona física y que también tenemos que identificar, es decir, tener copia de su identificación, de su constancia de situación fiscal y generales. Y si es una persona moral, pues se vuelve el tema un poquito más complicado, porque además de tener identificada a la persona moral, tenemos que tener identificado a quien tenga más del 25% del capital social o quien tenga, o a su vez quien también tenga el control de dicha empresa, que es quien tenga facultades de dominio de la empresa. Y bueno, se vuelve todo un tema. Yo les diría, asegúrense de precisar con sus clientes que el dinero con el que se va a pagar la operación salga de quien está como comprador, persona física. Si fuera persona moral, ya nada más saber que con base a las últimas reformas del año pasado, pues tenemos que tener identificado a la persona física que recibe finalmente el beneficio de esa persona moral. Yo en la práctica, por el tema de que la ley establece personas o grupo de personas que tengan el control, pues eso me hace que en la notaría se pidan las INES de todos, las identificaciones de todos, las constancias de situación de todos y de quien además tenga el control de la empresa y saber que cuando estás con una empresa es importante desde el principio pedir lo que te comentaba y además las INES, constancia de situación fiscal y generales de las personas físicas socias o quienes tengan el control de la empresa. En este caso que mencionas, ¿qué pasa cuando una persona decide comprarle una casa habitación a su hija? Entonces, la escritura va a nombre de la hija, sin embargo, el recurso viene del padre. ¿Sí aplicaría lo que me estás comentando de identificarlo a él o qué estrategia pudiéramos hacer por la salida de los recursos que viene más bien del padre y no del parece una oración, ¿verdad? Religiosa. Mire, sí. yo le recomiendo, dice, no hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Me queda claro que hay esa cultura de repente de tener un poquito de temor a las transferencias y decir, no es que no quiero que entre el dinero en la cuenta de mi hijo, pero hay que entender que al momento de firmar se timbra una operación y se manda información al fisco diciendo que tu hijo compró y no tiene justificante de cómo sacó ese dinero con el que compró. Lo correcto, aunque sí pasa y a veces ya cuando llegan las partes simplemente con los respaldos de que el pago se hizo así, pues hay que respaldar y hay que identificar a la mamá, hay que identificar al papá y a veces la mamá, el papá, la abuela y hay que identificarlos a todos. Pero yo les diría que lo correcto fiscalmente sería
que se hiciera una donación de dinero de la mamá o del papá al hijo, se haga un contrato simple de donación de dinero, se haga una transferencia, en el título de transferencia se establezca ahí con precisión que es una donación, sale de la cuenta de la mamá a la cuenta del hijo. Incluso te puedes meter a la página de Banco de México y bajas el CEP o el certificado, el comprobante de esa transferencia, lo bajas, lo conservas, firmas un contrato de donación e incluso le sacas una copia certificada de ese contrato de donación y además esa persona que recibe ese ingreso por donación lo declara en su declaración anual del ejercicio que corresponda y tiene totalmente lícito, legal y debidamente fiscalizado ese recurso y con ese recurso él compra. Claro. Y entonces no tenemos que recurrir a integrar expedientes adicionales para identificar que hay un beneficiario controlador final que no es quien compra, pero que es quien paga. Entonces, por eso te decía en un inicio, pues no hacer cosas buenas que parecen malas, porque al final de cuentas es una donación, pero mal instrumentada. Lo correcto sería el camino que a lo mejor, ¿verdad?, parecería un poquito más burocrático o administrativamente un poquito más engorroso por hacer más trámites, pero sería lo correcto, ¿sale? Y en forma de pago, antes de que se me vaya, también es muy importante que quien vende tenga desde el principio una cuenta bancaria para el pago, pero que se asegure que esa cuenta bancaria no tiene bloqueos o que no es una cuenta bancaria que se generó para depósitos o transferencias no mayores a 100 mil pesos, porque luego no se percibe o no se sabe de esto y hasta que ya está el pago por hacerse por una institución bancaria o algún tipo de crédito, los pagos no pasan porque las cuentas bancarias tienen bloqueos de inicio, para que también en esa parte saber que en el tema de la forma de pago, de la forma en la que se liquida el precio de operación, hay que saber los límites, pero también que además de tener que justificar y tener que presentar la documentación de respaldo de esa forma de pago, ya sea copia del cheque, copia de la transferencia, estados de cuenta, habrá que considerar que la cuenta receptora tenga la facilidad o la apertura para poder recibir transferencias de los importes que vayan a ser motivo de esa operación de venta. Sí, claro. Y bueno, ¿y qué información legal y o registral debo yo de recabar de un bien inmueble para determinar la regularidad o no de su situación jurídica? Mira, yo les recomiendo también a ustedes como asesores inmobiliarios que cuando toman en exclusivo una propiedad, lo primero que tienen que hacer es integrar un expediente, ¿no? Claro, contar con copia de la identificación de su cliente, de copia de la escritura. Me imagino que tienen su aviso de privacidad y que ya se lo hicieron saber al cliente, del manejo que le van a esa información y que por eso el cliente tuvo a bien confiar en ustedes, entregarles esa información y posteriormente a ello poder verificar en el registro público de la propiedad, en los catastros y en los demás boletines que ya existen de forma electrónica, su situación registral para advertir a tiempo que es el titular, que el titular vive y además que no hay ningún tema de alguna contingencia, algún gravamen o alguna consolidación de usufructo, de beneficiario o algún trámite de rectificación de superficie o algún tema importante a saber. Y obviamente, pues cuando se pueda y que así, ojalá así lo hagan, es tramitar las constancias, certificados de libertad de gravamen, certificados de no adeudo o incluso hoy en día existe una plataforma en el registro público de la propiedad donde puedes verificar ahí los 365 días del año la situación registral de un inmueble. Digo, no de todos, está en proceso todavía, pero casi del 100% de los inmuebles y tendrías información importante para saber, cuando menos, que su titular es quien dice ser, que no tiene o que sí tiene gravámenes y que habrá que hacer las cancelaciones, porque muchas de las veces el cliente te dice ya pagué el crédito, pero nunca hizo la cancelación, o dice pues ya murió mi mamá, aquí dice que soy el beneficiario, pero nunca hizo el trámite de consolidación, o ya murió, tiene el testamento, pero nunca hizo el trámite sucesorio. Es correcto, así como agentes inmobiliarios realmente a veces nos topamos mucho con eso, quedamos por hecho de que el cliente te comenta ya terminé de pagar, y uno da por hecho de que ya se hizo efectivamente ese trámite y la sorpresa, de cancelación. Es el día de la firma donde les dice uno, oye, y es que ya se murió, ¿no? Pues entonces hay que hacer un trámite sucesorio antes para poder cerrar y formalizar eso. O simplemente tienes al comprador ya listo y de repente le sales con esa noticia, entonces, ¿qué nos lleva tiempo? Así es. Tiempo que a lo mejor el comprador ya no está dispuesto a pasar. Y el momento adecuado era cuando lo exclusivaste, cuando lo viste. Para poder hacerlo. Te tardas 10 minutos y haces la validación y ahí mismo adviertes algo que tendrías como profesional que haber verificado para tomar cartas en el asunto.
¿no? Así es Bien, correcto. Y informarle con toda seguridad a tu cliente en la situación que se encuentra el inmueble. Es correcto. ¿Verdad? Ricardo, muchísimas gracias. Te agradezco tu A ti, presencia y Blanca, que nos yo hayas encantado de esto. compartido tus Gustazo. conocimientos. Gracias. Y bueno, pues licenciado Ricardo de la Notaría 121 de Guadalajara. Y pues les agradezco habernos acompañado en este podcast País. Yo soy Blanca Arzate, los esperamos a la siguiente sesión y muchísimas gracias por estar aquí. Buen día.